Ahora, seguidamente, vamos a tener a Marcos Pablo Russo, que nos hizo el favor, hola Marquitos, de adelantarnos la exposición. Y bueno, vamos a tener a Marcos con su exposición Esteganografía y CTF. Marcos, voy a exponer un poquito de tu currículum vitae reducido. Dale. Sos auditor de sistemas internos en Aerolíneas Argentina, sos administrador de Unix y GNU Linux, doy fe de eso por tus conocimientos, profesor de la Universidad Tecnológica Seccional Avellaneda, tenés conocimiento en manejo de Dockers, profesor de GNU Linux, tenés amplios conocimientos de informática forense, sos investigador autodidacta y, bueno, amante de open source. Vuelvo a dar fe por eso. Así que, bueno, Marcos, querido, es un gusto tenerte acá. Te agradezco infinitamente que hayas adelantado tu charla. La disertación es tuya. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos. Y voy a poner en presentación la charla del día de hoy. Cuando se vea. Ahí estamos. Está Bueno, perfecto, se está viendo, Marcos. perfecto, genial. Bueno, lo que vamos a hablar sobre estenografía y algunos CTF con respecto a este tema. Lo primero que vamos, digamos, a hablar o vamos a ver como agenda lo que son los conceptos. Un Git donde yo puse los retos que vamos a ver en el día de hoy. Lo que es en la antigüedad con respecto a lo que es la estenografía y en la actualidad. Vamos a ver justamente retos y herramientas que se utilizan para justamente, digamos, obtener la información o los archivos, digamos, los secretos, digamos, los mensajes secretos en cada imagen. Lo principal que vamos a ver es lo que es justamente la estenografía, ¿sí? Que es el ocultamiento de información, de mensaje de información en distintos medios. Vamos a ver que si bien digamos, en la antigüedad existían distintas placas o distintas formas de justamente ocultar estos mensajes, hoy en día vamos a ver cómo es la actualidad de estos. Viene del griego, ¿sí? Que es el tecno, el tema de ocultar, cubrir, y grafos, que es la parte del mensaje en sí, el objeto donde contiene justamente el mensaje. Y el tecnoanálisis, digamos en resumen todo esto, ¿no? El tecnoanálisis es la forma en que o la disciplina en la cual se detecta estos mensajes ocultos. Muchas veces vamos a ver que por ahí simplemente vemos una imagen, pero detrás de esa imagen hay otra información. O dentro de un audio, ¿sí? Dentro de un audio que podemos estar escuchando, observamos que hay otro tipo de información. Que muchas veces por ahí, para lo que es el análisis, dependiendo qué categoría tengamos que analizar, si el tema de pedofilia y demás, podemos llegar a encontrar información oculta, digamos, en los archivos de multimedia. Una de las cosas, como dijimos, es la ocultación de la información, de cómo se compone ese mensaje. Muchas veces vamos a ver que puede estar encriptado, no encriptado, en qué forma debemos separar lo que es el archivo del mensaje. Y también lo que se utiliza muchísimo es la tecnología, la LSB. La LSB es, el significativo de esto es digamos, el lugar menos significativo de la composición de un píxel. ¿Sí? Nosotros dentro de un píxel tenemos lo que es RGB y lo único que vamos a hacer es utilizar los últimos bits para ocultar información. Esto a simple vista de una imagen no vemos la diferencia de color, pero tenemos información guardada. Esto si en parte no tiene que ver con la criptografía, pero también puede estar involucrado justamente criptografía con respecto a, bueno, tener un mensaje y ese mensaje estar, digamos, en algún algoritmo guardada esta información encriptada. Y el criptoanálisis es justamente lo que es el análisis y la criptografía. En la antigüedad, lo que se hacía era, se rapaba a la gente, digamos, la parte cabelluda de la gente, y de esta forma se grababa o se tatuaba los mensajes. Esperaban que, digamos,
creciera justamente el pelo y se lo enviaba a la persona. De esta forma se ocultaba la información con respecto a la vigilancia o información que podía llegar a tener esta persona. También en el Imperio Romano teníamos, digamos, cera, donde se escribían los mensajes, pero debajo de estos tablones de la madera se ocultaba información. Derretían la cera y justamente obtenían la información que ellos querían. Otra de las formas de antigüedad era un mensaje con una grilla determinada, recortada en ciertos lugares, y con eso obtener la información que se podía tratar el mensaje secreto. Después, bueno, con respecto a lo que era la tinta invisible, fabricada con vinagre, zumo de limón, leche, etc. Lo que era la guerra, ¿sí? La forma de mandar los mensajes en forma, como alguna forma encriptada o alguna forma en la cual no fueran interceptados. Una de las cosas más grandes que fue el micropunto, donde se podía obtener dentro de un solo punto un mensaje. Esto en la Segunda Guerra, digamos que fue alertado a los aliados y, bueno, se dejó de utilizar. Pero era una cosa increíble que dentro de un punto podamos tener un mensaje. En la actualidad, justamente Bin Laden, todo lo que se viene diciendo que tenía muchísima pornografía, videos, imágenes, y después cuando se termina descubriendo toda esa información, por debajo, digamos, había un montón de información, mensajes secretos que eran distribuidos. Y en la actualidad, nuevamente, lo utiliza mucho lo que es el malware, ¿sí? Con respecto a guardar información o estenografía a través digital, ¿sí? A guardar información, a ocultar información, digamos, recompilar la información a través del malware y de alguna forma guardarla en una forma estenográfica. Como vemos, esto no es que, si bien es de muy viejo, se sigue manteniendo, se sigue actualizando, se sigue utilizando y cada vez, obviamente, con mayor cantidad de, digamos, algoritmos para que esto no sea cifrado en forma fácil. Acá les dejo mi GitHub, donde justamente van a tener todos los retos que al menos vamos a tratar de ver todos hoy. Ahí están todos, como cada uno de los archivos para el que quiera utilizarlo y bajarlo y después hacer justamente el CTF. Y empezamos justamente al primer reto, ¿sí? Nosotros tenemos una imagen en la cual podemos llegar a ver en una famosa película Wargame en el año 80, donde vemos que la imagen de por sí está como corrida o mal o codificada, no está en forma correcta. Nosotros lo que tenemos que hacer es justamente, vamos a encontrar a través de un archivo en hexadecimal, ¿sí? Una palabra como CTF, en el cual está dentro de la imagen, el que corrompe justamente la imagen. Lo que tendremos que hacer es, en todo caso, borrar ese contenido y ahí veremos que se restaura, digamos, la imagen en forma normal. Vamos a tener una apreciación de la imagen correcta, ¿sí? Después vamos a ver por qué. Vamos a ver que muchas veces está al principio o al final o en el medio un cifrado, un determinado texto, ¿sí? Entonces vamos a ver ese tipo de cosas. Acá les dejo los archivos cuáles son, ¿sí? Otro reto que tenemos es obtener archivos dentro de una imagen. Es decir, nosotros tenemos una imagen determinada, tenemos que ver si hay algún archivo que la compone y extraer esa información. Para eso, como bien vos dijiste, el tema de open source, nosotros tenemos una herramienta llamada WinWalk, ¿sí? Que puede ser utilizado en Kali Linux. Ya viene un montón de herramientas como para ser utilizadas, y si no, directamente en nuestra distribución que tengamos, las bajamos y empezamos a trabajar. A través de WinWalk, lo que me va a permitir dentro de un archivo verificar si existen varias imágenes o varios archivos metidos, ¿sí? Y con la opción "-c" lo que hacemos justamente es extraer esta información y vemos que acá nos encontramos con un archivo, justamente una descripción de un archivo zip. Para que lo que a nosotros nos parece una imagen, termina siendo un archivo zip. Y esto es lo que muchas veces se utiliza, digamos, cuando uno manda un mensaje cifrado, digamos, a una imagen determinada o a un archivo, y por debajo se ejecutan otras cosas. Como vemos, esa imagen, cuando lo extraemos, nos va a generar un guión bajo y el nombre de la imagen extraído, y vemos que nos generó un archivo MP3 y un archivo zip. Lo que hacemos es verificar
este contenido de ese archivo para testearlo, ¿sí? Perdón, y lo que me generó era este archivo, perdón, tenía un zip y al verificar lo que tiene es un MP3. Obtener y decodificar el mensaje, ¿sí? Bien, nosotros tenemos la siguiente imagen, extraemos y decodificamos, vamos a utilizar una URL online que nos permite descodificar en base 64, ¿sí? Para descodificar. Entonces nosotros en este caso, nosotros en una JPG sabemos que el encabezado es un FFD8 y su final digamos, de la imagen termina con FFD9. Entonces vamos a tener ahí que cómo comienza y cómo termina. Si nosotros nos verificamos esta información, vamos a ver que acá tenemos algún mensaje codificado en base 64. Lo que hacemos es tomar justamente estos caracteres, ¿sí? Ese string, o bien nos vamos directamente a la página de base 64, o bien a través de Linux, ¿sí? Los comandos mostramos por pantalla, el eco lo que hace es mostrar esta cadena de string por pantalla, pero lo que hacemos en este caso es que en vez de mostrármelo por pantallas, esta salida se la pase al próximo comando a través del PY. El PY lo que me va a permitir es justamente poder obtener una salida y pasárselo a otro comando. De ahí puedo otro PY y pasárselo al otro comando. Y lo que voy a hacer es justamente con base 64, con la opción "-d", decodificar esa información. Y ahí tenemos, en este caso, como son CTF forense, bueno, tiene la palabra CTF forense, pero podríamos tener cualquier otro texto o cualquier otro mensaje encriptado. Obtener el texto embebido. Bien, en este caso vamos a utilizar StackHide o OpenStackHide. ¿Sí? Tenemos una parte que es gráfica y una parte que es como línea de comando, donde podemos extraer el contenido de un archivo. En este caso nos va al extraer, vamos a verificar que existe dentro de ese archivo uno que se llama secreto.txt, en el cual, bueno, dice bienvenido al ejemplo de texto con StackHide. Con OpenStackHide puedo también no solamente descomprimir o buscar información, sino también agregar dentro de un archivo un texto determinado. Bien, en este caso tenemos un texto embebido, pero no sabemos la contraseña. Nuevamente, podemos utilizar el comando cat para verificar toda la información que tiene ese archivo, pero muchos caracteres, digamos, que no son visibles, lo va a poner en unos caracteres raros. Entonces lo que puedo usar es el comando string. El comando string lo que me hace es convertir de alguna forma los caracteres visibles en un texto que puedo después realizar ciertas búsquedas. Esto muchas veces se ve cuando tenemos, por ejemplo, una memoria, ¿sí? Un volcado en memoria, hacemos un string y, por ejemplo, buscamos las URL. Más allá que, como bien Pablo conoce y sabe el tema de Eureka, que es un programa realizado en Python, que me permite justamente hacer un string de ese volcado de memoria y sobre eso, a través de expresiones regulares, buscar correos electrónicos o, digamos, URL, ¿sí? Que cada uno podrá armar otras expresiones regulares para buscar números telefónicos, un texto determinado, cuentas corrientes, etc. Y nuevamente acá utilizamos WinWalk para verificar qué archivos contiene, qué otros archivos contiene justamente esta imagen. Y con el SIFTool es una herramienta en texto, digamos, en consola, que nos permite dar información sobre una imagen. Si ustedes saben que las imágenes, si nosotros tenemos un celular como geolocalización, podemos llegar a sacar las fotos con una geolocalización, con metadatos indicando con qué cámara lo saqué, con qué teléfono, con qué información tengo, los colores, el ancho, el largo, etc. Y eso lo podría poner en cualquier página, tanto con SIFTool que existe como página también, u otra para que haga la geolocalización. Y esto se utiliza mucho con respecto a cada vez que si yo encuentro un celular o tengo una evidencia y un montón de fotos, justamente plantearla dentro de un mapa, a ver qué es lo que puedo llegar a visualizar y dónde fueron las últimas fotos que fueron sacadas. También existe un programa, lo agrego, se llama Giro,
que es una imagen virtual que nos permite agregar estas imágenes, cargarla y que me haga la geolocalización de en el mapa de estas imágenes. Una muy buena herramienta, poco desactualizada, pero como dicen, sirve. Entonces, a través del EXIF Tool voy a ver que tengo un agregado, porque estos son más allá de los metadatos y la información de la fecha y demás, puedo tener agregados, en este caso creado por este grupo. En este caso me dice qué programa tengo que utilizarlo, ¿sí? Esto es un agregado que uno puede realizar o puede poner cualquier descripción que va a estar como metadato. Entonces, como yo ya sé que en este caso, si lo abro y ejecuto el stick hid, me va a decir, esto tiene una contraseña. Bueno, lo que hago es, hay un programa que acá está el GitHub, Stick Cracker, que le paso la imagen, le paso un diccionario, ¿sí? Y ahí automáticamente va, por medio de fuerza bruta, verificar cuál es la contraseña para poder ver ese archivo. En este caso, fue digamos, una clave muy sencilla, que a veces un 2, 3, 4, y de ahí obtengo cuál es el resultado de esa imagen, ¿sí? Cuál era la otra, digamos, el archivo secreto que podía llegar a tener. Estenografía y descifrado. Como vemos, la mayoría de los programas, puede haber, obviamente, programas mucho más poderosos, pero tenemos varios sets de comandos que la vamos a tener en distintas distribuciones, como en el caso de Galileo, y si nos las bajamos, donde tenemos, por ejemplo, FAI, que nos va a dar información sobre el archivo, nos va a indicar a través del encabezado y al final del archivo qué tipo de archivo es. Ustedes saben que tanto el ambiente Unix o GNU Linux, derivado de Unix obviamente, que el punto txt, punto jpg, punto pdf, punto no sé cualquier cosa, es parte del nombre. No define por el punto, digamos, esto es un JPG. Puede ser que sea un PDF y esté puesto como JPG. Entonces el FAI lo que hace que mediante el encabezado y el final del archivo, ¿sí? Magic number, verifica qué tipo de archivo es y ahí nos dice, mira, esto es un JPG, no, esto es un PNG, esto es un ejecutable, ¿sí? Y eso es lo que vamos a utilizar entre las herramientas que vinimos viendo hasta ahora. Entonces, acá está la imagen, igual está cargado en GitHub. Lo primero que hago es hacer un file para decir, bueno, ¿qué es esto? Por más que me diga que es JPG, igual, quiero ver qué es. Igual, como dijimos, me da que justamente es una imagen JPG, la densidad y los distintos valores que me va a dar con respecto a esta imagen, ¿sí? Verifico, hago un info, el info me va a permitir a ver si hay algún archivo o no. En este caso, vemos que no nos da ningún tipo de información. Hago un winwalk para verificar, che, a ver qué otro archivo hay, a ver qué más hay. Y nos encontramos como que, digamos, hay archivo .rar. ¿Sí? Ya todo lo que no nos encontró, digamos, a través del file o stick high, bueno, nos dice en winwalk, che, mirá que hay otra cosa más. Perfecto, genial. Lo extraemos, listamos su contenido, acá tenemos los archivos RAR, tenemos dos JPG y un reto.iso. Entre esos dos archivos tenemos, bueno, como dijimos, esta información. Entro al directorio, hago un file de reto, a ver si realmente es una imagen ISO como dice ser, o como dice la extensión, y me dice que no, que es un archivo RAR. Bueno, perfecto, que fue comprimido con Windows 32. Bien, en esta página puedo subir, digamos, el archivo para que me vaya verificando de qué tipo de archivo es, qué información puedo encontrar, de qué se trata. Lo bueno de esta página es que también puedo bajar archivos para justamente, digamos, jugar o tener ciertos CTF. Cuando lo subo el archivo, el reto.iso me da la siguiente información, ¿sí? Que es un punto RAR. Acá puedo ver el contenido en hexadecimal. Y lo que hago es descomprimirlo. Hago un RAR de justamente GNU Linux, que es libre. Lo descomprimo, me dice que justamente controlo dos archivos, Dino y libro.jpg. Perfecto. Lo quiero extraer y, bueno, ahí lo extraigo. Ya lo tenía anteriormente, lo extraigo directamente, sin ningún tipo de problema.
Hago un file para, por las dudas, que no me encuentre con otro tipo de archivo y que no sea un JPG. Verifico ambos, me dice que es un JPG. A cada uno de estos verifico si hay un archivo secreto. Me da como que no. Salvo Dino, que dice que hay un archivo adjunto que se llama flag1.txt. Perfecto. Cuando quiero hacer la extracción de ese archivo, a través de -extract y -sf le indico justamente el archivo, ¿sí? Me va a indicar que tiene, digamos, me lo extrae y verifico, cuando hago ese flag de 1.txt, verifico nuevamente un texto en base 64. Perfecto. Voy directamente a base 64, tomo este string, lo pego o bien hago el eco y lo descifro y veo que obtengo otro mensaje codificado. En este caso, este mensaje vamos a ver que es un root 13, ¿sí? Es decir, yo tengo de la A y un root 13 lo que hace es 13 posiciones para adelante, ¿sí? Puede ser root 13, root 2, root 4, ¿sí? Distinto. Lo que hace es rotar la información, que es el método César. Voy a la siguiente página para pasarlo directamente, pongo todo el texto, desencripto y me da justamente la información de ese texto. Fíjense cómo partimos de un archivo, vimos todo lo que contenía, que tenía una ISO, que no era una ISO, era un RAR, lo descomprimo, verifico sobre las imágenes que si tiene algún texto en sí en particular, consigo que hay un texto, verifico ese texto, veo que está en base 64, lo paso de base 64, lo descodifico y me da algo en root 13. Lo paso a esta página, lo vuelvo a descodificar y ahí obtengo el resultado. O sea, fíjese todos los pasos que se fueron dando para obtener la información correcta. ¿Sí? Si veo la info, me da la información. Con respecto al libro, voy a ver que justamente esta imagen nos pide una password que no tenemos. Y lo que hago de vuelta, bajarme el crack. Puedo bajar, que ya Kali Linux los trae, que es el rockyshow.txt, que tiene un montón de contraseñas. Si no, a través de varios programas puedo armar mi diccionario, o hay diccionarios de giga y giga para bajar, y utilizar eso como fuerza bruta. Le especifico nuevamente la imagen y le especifico cuál es el archivo que contiene todas las passwords, ¿sí? El diccionario. Y ahí me termina dando cuál es la contraseña. Y mediante esa contraseña se la agrego al programa, al sethit, y directamente me da un archivo salida, un open.txt que tiene esta información. Fíjense como un archivito se nos fue empezando a ir complicando o a ir trabajando con distintas cosas. Acá tienen las páginas que estuvimos viendo o hablando con respecto de este reto. Y acá tenemos algo muy interesante, ¿no? Que para nosotros podría ser una imagen de unas barras de colores y nada más, pero a través de lo que hacemos con GIMP, que es open source, tanto para GNU Linux, obviamente, como para que fue exportado también para Windows, lo que hacemos es obtener los valores de cada barra, los colores de cada barra. Y esto lo que nos va a permitir es verificar esos colores y tenerlo en colores de HTML. Y lo que vamos a hacer es tomar los últimos 3 bits de cada color y convertirlo de código ASCII a texto. Acá tenemos también la herramienta online. Y empezamos a tomar de cada uno los 3 últimos bits, ¿sí? Los menos significativos. Vamos a pasarlos cada uno de estos valores y lo pasamos de ASCII a texto. Y acá tenemos justamente un mensaje, ¿sí? En este caso, CTF Forensic. Otro reto que podemos llegar a obtener, nuevamente, verificamos a través del file de qué tipo de archivo es, dice que es un JPG, verificamos si tiene algún archivo de texto, me dice que no, verifico con WinWalk a ver si tiene algún otro archivo agregado, tampoco tenemos. Y entonces lo que hago es, bueno, ¿qué hay acá? A ver, sabemos que hay una bandera, un flag. Bueno, bien, ¿qué hacemos? Hacemos un string, ¿sí?
de este archivo y vemos que dice ABC CTF Forensic 12 Easy, ¿sí? Que obtenemos la bandera. Después tenemos otro archivo donde tenemos un PNG, donde vamos a tener, como bien hoy hablaban sobre Wireshark, ¿sí? Tenemos un ENIFA de la red, hacemos un string con respecto a este archivo, no vemos nada de otra cosa. Lo que vemos es, digamos, una conexión de FTP, ¿sí? Donde especifica el usuario y la password, ¿sí? En texto plano sabemos que FTP o HTTP es texto plano, así que podemos ver la información. Buscamos el flag, a ver si corresponde a alguna bandera, y bueno, sobre ese texto, como dijimos, el string lo que hace es pasar a un texto visible, texto mucho más fácil de leer, ¿sí? Y obtenemos justamente cuál es la bandera. Al menos sí, lo que hace es buscar entre mayúscula y minúscula, no importa, en tanto sistemas Unix y derivados de ellos como GNU Linux, una A mayúscula es totalmente distinta a una A minúscula, ¿sí? Yo puedo tener un nombre Pablo con la P mayúscula y Pablo con la P minúscula, ¿sí? Entonces, bueno, busco de las dos formas. Después tenemos otro archivo donde verificamos el file. Nos dice que es un archivo XZ, o sea que está comprimido. Tenemos el comando unxz, justamente para poder descomprimirlo. Hacemos nuevamente el file con respecto a esa información y nos dice que es un mini dump. Bueno, perfecto. Hacemos un string y encontramos también la cadena CTF. Esa, digamos, cadena CTF que llegamos a obtener, ¿sí? 4D y demás. Perdón. Sí. Obtenemos el siguiente texto, la decodificamos y obtenemos cuál es la bandera, ¿sí? Fíjense, siempre la mayoría de las cosas terminan siendo codificados, decodificadas en base 64. Después encontramos otra bandera y hacemos la reversa. O sea, la reversa es, si bien lee de acá para acá, hacemos la reversa en forma contraria, ¿sí? Porque el igual tiene que estar lo último. La volvemos a revertir y ahí tenemos justamente la información de la URL que podemos llegar a obtener. Acá tiene los distintas URLs donde está la información. En el caso, y este está muy bueno, que es KeePass. El KeePass es un software que me permite resguardar las contraseñas, es decir, genera una base de datos que a su vez le agrega una contraseña a la base de datos para que cualquiera no pueda abrirla. Y adentro voy a tener, por ejemplo, todas las conexiones a servidores, a equipos, a URL. Entonces, esto es lo bueno que KeePass no solamente es bajo Unix o GNU Linux, sino bajo Windows, como también bajo Android. Entonces, me puedo llevar, digamos, de alguna forma las contraseñas y llevármelo en cada lugar para obtenerlo. También me permite que esto sea totalmente portable. Es una forma de resguardar y de trabajar esta información. Lo bueno de este KeePass me genera justamente una base de datos llamada Database KDBX, ¿sí? Que contiene justamente esta contraseña. Lo que vamos a utilizar, podemos utilizar el programa Hashcat o John the Ripper, que lo que me va a permitir es por medio de fuerza bruta desencriptar la información, ¿sí? Y también el programa KeePass Dojon, ¿sí? Que me va a justamente servir para, digamos, abrir el contenido de esta base de datos generada por KeePass. Nuevamente, me voy a un Kali, donde tengo justamente las listas de diccionarios, lo descomprimo, porque viene comprimido. Y lo que hago es hacer un KeePass.join de la base de datos, mandarlo a un archivo de salida, y ese contenido de archivo termina siendo toda esta información, ¿sí? Tengo el nombre de la base de datos, KeePass, ¿sí? Y toda la información que puedo llegar a tener, o como contraseña, o el hash, mejor dicho, de esta base de datos. A través de John the Ripper, a través de ese diccionario, lo paso ese hash y después muestro la información del hash txt. Y de esta forma voy a tener justamente cuál es la contraseña de ese KeePass, ¿sí? De esa información.
Imagen 9, esta es una simple imagen donde tengo una imagen determinada y tengo que verificar el tamaño en píxel, el tamaño de archivo, si se ve algo raro o qué tipo de archivo es. ¿Sí? Me fijo, en este caso de Windows, no tengo problema, me fijo las propiedades, veo que es una imagen JPG, en el cual tiene 640 píxeles por 6040, un recuadro de 640 por 640 y mide 1,8 mega, o sea, bastante. Entonces, lo que hago nuevamente con WinWalk, verificar qué información tiene y veo que contiene archivos. Lo que verifico también, que nos indica que es un archivo RAR, lo muevo, ¿sí? Verifico, hago la extracción y obtengo el resultado de los distintos archivos, donde tenemos un RAR y una serie de programas y un PNG. Y este es muy interesante porque nosotros podemos, de una misma imagen, que vamos a, mejor dicho, de un MP3 o de un audio, podemos ocultar información. En este caso tenemos el siguiente archivo, tenemos que bajar el programa QSSTV y el programa PyPlay. Es decir, por un lado lo reproduzco y por otro lado voy obteniendo la transmisión de ese audio. A ver qué es lo que aparece. Cuando lo voy ejecutando, voy a ver que de un sonido, a través de este programa, voy a ver qué tipo de imagen tiene. Fíjense en cómo desde un WAV, un archivo de sonido, puedo generarle una imagen también. Y por último, tenemos el de memoria. Nosotros bajamos justamente un DAM de memoria, verificamos a través de, nuevamente, la herramienta Volatility, que muchos la deben conocer, que es tanto realizada en Python, tanto para lo que es GNU Linux como Windows. Ya, por ejemplo, Autopsy, las últimas versiones ya vienen con Volatility. También está Volatility 3, la verdad, muchísimo más rápido que la versión anterior. Trabaja totalmente distinto. Al hacer un info, verifico esa imagen de qué tipo es, o sea, de qué sistema operativo es, cómo viene, qué información me da. Y ahí es donde obtengo que me dice que es un Windows 7 6-Pack 1 de 64 bits y que en este caso me dice que memoria RAM, no me dice que no sea ni ningún sistema operativo, acá dice una MD64 País Memory, pero no me dice si es una máquina virtual o no, o sea que es algo físico. Y tengo un Windows XP de 64 bits. Perfecto. Una vez que tengo ese perfil, lo que puedo hacer es, le pongo justamente el perfil que me indicó y verifico los procesos en forma de árbol. Yo puedo hacerlo a través de PCList para ver todos los procesos y PCTree lo que hace es listarme los procesos pero indicándome quién es el padre, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo un proceso TCP SBSC que es el 1416, que es su propio número de proceso. Cada vez que yo ejecuto algo, esto va a tener un número de proceso. Una vez que termina de ejecutar ese programa, esa aplicación que yo generé, lo que voy a terminar teniendo es que listo, se terminó, ese proceso ya no existe más. Y acá voy a tener quién es el padre. Así que este caso es el 484, que es este. ¿Sí? Services. Entonces, yo voy a tener de esa forma los procesos que se estaban generando en la memoria, que se estaba ejecutando, y cada uno con su número de proceso, que eso me va a permitir a través de Volatility también bajar esa información, bajar ese proceso para poder verlo. Y a su vez, ver quién es el padre, ¿no? Y la fecha y demás. Acá encuentro que hay un archivo winrar.exe con este número de proceso, este sería el padre, la cantidad de hilos y la fecha. Entonces lo que voy a hacer, como bien dijimos, puedo bajar a través del ID del proceso, bajar la información. Si bien puedo hacer un DAM, buscar información, por ejemplo, si yo tengo un Chrome o un Firefox, puedo bajar y sobre eso puedo hacer un string y buscar las URL para no buscar en toda la memoria, simplemente en esa información. Puedo también hacer un hash y con ese hash verificarlo a través de VirusTotal u otras páginas para verificar si ese archivo es malicioso o no. Y en este caso lo que voy a hacer es
verificar el cmdline. O sea, de ese proceso, ¿qué comando ejecutó? Y acá me muestra que ese proceso lo que terminó ejecutando fue, se programó WinRAR, el programa que se está ejecutando y el archivo que está descomprimiendo, ¿sí? SW1, etc. Bien. Verifico si el fichero está comprimido o es un malware o algo. Lo que voy a utilizar en este caso va a ser FileScan y DoubleFind para poder bajar. Realizo un FileScan, lo redirecciono a un archivo. Buscamos el archivo RAR a través de este archivo que me generó. Y vamos a ver que acá me dice el nombre del archivo, el dispositivo, el directorio y demás. Ahora bien, acá tengo una asignación, un object de memoria. Y en este caso, con el dofind le voy a decir "-q" y el nombre de la dirección. El object de donde se encuentra justamente ese archivo. Y lo voy a guardar en evidencia. Lo que voy a hacer es bajar justamente este archivo. De esa forma voy a tener el archivo RAR. Es decir, yo partí de un WinRAR que lo ejecutó, que está descomprimiendo un archivo particular. Verifico un scan para verificar toda la información, busco este archivo y veo que está en un object, en un determinado lugar de la memoria. Perfecto. Y ahora quiero bajar justamente ese archivo que está descomprimiendo. Bueno, una vez que tengo el archivo, verifico, le hago un file, nuevamente por las dudas para verificar. Me dice que es un archivo RAR. Perfecto. Voy al directorio, lo quiero descomprimir y justamente me pide una password. Que el archivo que contiene justamente es una imagen llamada stage2.png. O al menos lo que me dice ser. Todavía no sabemos porque no pudimos descomprimir. Perfecto. Lo que hago es hacer el historial de Internet Explorer. ¿Sí? Voy verificando. Me encuentro en este caso con una URL determinada y con un nombre de archivo .bmp. Tomo esa información, menos .bmp, ¿sí? Y lo que hago es hacer la base 64. Hago lo contrario. Bien, obtengo este valor y mediante este valor es el que voy a ingresar como contraseña de ese archivo para poder descomprimirlo. Y obtengo justamente esa imagen stage2.jpg, que al final me terminan mostrando esto. Estas son las URL de los programas que hemos utilizado, las herramientas. Tenemos distintos retos, distintas páginas de retos forenses, como también digamos, de criptografía, de estenografía y etcétera. Marquitos, Sí, señor. muy buena la presentación, muy buena los CTFs y los retos. Sabía que iba a ser esto así y tenemos un par de preguntas que me gustaría que las contestes, si estás de acuerdo. Sí, por favor. Bárbaro. La primera pregunta es de mi amiga Edith García, sabía que te iba a preguntar esto. ¿Cómo se procede si el archivo está cifrado con algún algoritmo robusto, como por ejemplo el AES? Bueno, habría ciertas páginas que seguramente te puede llegar a decir el tipo de información o podría llegar a ser por ahí un string sobre ese archivo y te podría dar indicación con qué algoritmo está cifrado. Después, bueno, obviamente habrá que buscar la herramienta que pueda llegar a descifrarlo, que bueno, ya es más complejo, depende muchas veces del algoritmo. Perfecto, sí, sí. Aparte, algoritmos robustos como el Sí, AES, ya sabemos que que es muy difícil si no tenemos totalmente. callado en memoria algo de la clave, por lo menos. Una Totalmente. segunda pregunta dice, cuando mostraste el caso de las barras de colores y Sí. pasamos a ASCII, ¿podríamos utilizar expresiones regulares? Sí, podrías. Lo que pasa es que ahí es muy complejo el tema. Podrías. Lo que tendrías que hacer es, en todo caso, convertir, digamos, ese string a ASCII o de alguna forma para poder que automáticamente, digamos, que sea más automatizado. Es complicado porque ahí ya tenés, como vimos, espera que lo pongo. ¿Dónde tengo la barra? Creo que 4. O me pase. No,
te pasé. Ya te lo busco. Pasa que ahí ya tenés definición de colores. Y vos, como dijimos, en los últimos bits podés modificarlo para que, digamos, almacene una letra o una acá. ¿Sí? Cada uno de estos para nosotros puede ser un contenido o una imagen. Se utiliza muchísimo y hay muchos programas en Python que selecciona ciertos lugares o ciertos colores específicos que por ahí para simple vista es como que es una imagen normal, pero por debajo, ¿sí? Guarda información. Hay mucha información y muchos programas en Python que verifica y te puedes dar un porcentaje si realmente hay algún cambio de los colores anteriores, digamos, del píxel anterior o no. Entonces, a través de eso podés verificar si realmente hay un mensaje o hay alguna información. Pero ya son programas propios de, digamos, que están en desarrollo en Python, en las cuales se pueden bajar gratuitamente y utilizar. Fíjense que nosotros acá, cada uno de estos fue, en este caso fue muy, muy sencillo porque queríamos guardar un texto determinado y lo que hicimos es modificar por ahí a simple vista, digamos, el color es un poquito degradado, pero no tanto como para que notemos la diferencia entre imágenes. Y en este caso sí, digamos, convertirlo. Pero sí, es muy, digamos, ya existen programas en Python que después si querés con mucho gusto se los paso, no hay drama, igual que la Filmina, que está la información de cómo lo trabaja, de qué forma, puede haber valores, digamos, píxel uno al lado de otro, modificarlo, o bien puede ser al azar, que dependerá del programa qué es lo que conviene más. Marquito, Pero sí, hay programas. excelente. Hay más preguntas. Se te va a compartir el formulario para que las Perfecto, puedas dale. respondiendo. Son interesantes, están buenas. La presentación es espectacular. Me alegro Es increíble muchísimo. que todavía sigamos usando State High y Stack DT, que son Sí. herramientas de los primeros dev, pero bueno, son buenas y persisten. Y bueno, desde la FIE te agradecemos mucho por la predisposición de esta disertación, terriblemente técnica, práctica, como a mí me gustan. Me alegro. Gracias por haber adelantado ante el inconveniente que hoy tuvimos. Así que bueno, te despedimos, así le damos paso a Emanuel Ortiz. Muchas gracias, Marcos. Muchísimas gracias, Pablo, y gracias por la invitación. Y después te paso todos, así ya tienen todos los GitHub, toda la información, como para que quiera hacerlo, bienvenido. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.